Gracias, presidente. Voy a leer textualmente un Twitter, especialmente en los tiempos que vivimos, y dice así: hay quienes piensan que interpelar al gobierno en este momento es un acto opositor. En realidad, es un acto de responsabilidad ciudadana. Cierro comillas. Así dice un Twitter de un periodista de un medio de prensa en nuestro país. Y en estos tiempos en los que vivimos, presidente, de los 140 caracteres, donde vivimos casi en la inmediatez y en la rapidez, estoy convencida que fue un gran acierto el del senador Larrañaga en haber promovido esta instancia para analizar con la seriedad y con la profundidad que el tema merece, el que vivimos todos los uruguayos a diario. Y por eso, en este acto de responsabilidad ciudadana es lo que debemos hacer quienes estamos acá. Y es lo que se merece la gente fuera de este ámbito, que depositó en nosotros, en cada uno de nosotros, no importa el partido político, en cada uno de nosotros su confianza. Y vaya si será importante el concepto, al que después también me voy a referir, el concepto de confianza. También quiero decir que comparto plenamente la exposición del miembro interpelante en cuanto al diagnóstico de la situación del país, en cuanto a las críticas sobre la gestión de la economía de los últimos años y, lo que es más importante, el panorama que tendremos en los próximos años. Pero la esperanza que tengo en el día de hoy, después de 8 horas de estar acá, es que no caiga en saco roto, que esta herramienta democrática que se ha desvirtuado lamentablemente en estos años no termine en un diálogo de sordos, donde haya un reconocimiento por parte del Ministerio de Economía y, lo más importante, es que esto se traduzca en cambios reales para quienes tenemos la responsabilidad de ayudar. Que quizás quienes están afuera no entienden de conceptos económicos complejos, de política macroeconómica, de alineaciones de tasas, de ajuste por inflación, de todas esas gráficas muy ilustrativas, es verdad, a las que nos tiene acostumbrados el ministro de Economía. Pero entienden de economía básica, entienden lo que sufren a diario cuando pierden su empleo, y en este año que pasó se perdieron más de 30.000 empleos en nuestro país. Cuando van a la feria y con los mismos 100 pesos hoy compran bastante menos que hace unos meses. Porque no hay que ser muy entendido en economía, no hay que ser economista, no hay que ser ministro de Economía para saber que cuando entran 10 pesos en mi casa, yo no puedo endeudarme por 11. Y si yo hago eso en mi casa, voy a ser una irresponsable, porque voy a generarle problemas a mi familia y porque alguien paga los platos rotos. Y la verdad que estos años la fiesta del gobierno la pagamos todos. Y por eso el concepto al que se refería el senador Jorge Larrañaga, de ser irresponsables, claro que fuerte, pero con el máximo respeto. Es así, el presupuesto con el que vino el ministro, y yo recuerdo como integrante de la Comisión de Presupuesto, fue irresponsable. ¿O cuál es, díganme, presidente, cuál es la definición que le daría a alguien que viene? Y no me refiero al ministro de Economía persona, estoy hablando de la institucionalidad, a la cual respeto más que más. Pero ¿cuál es la definición que le daría a alguien que viene con un presupuesto desfinanciado en 2.000 millones de dólares? Hagamos la relación en nuestras casas, pensemos en esa economía básica. ¿Cuál es la definición que le daría
a quienes se gastaron todo en estos años de crecimiento, todo lo que crecí, y además me gasté todo lo que creo que voy a crecer. En ese concepto en el que la gente seguramente lo entiende en economía básica, que le pusieron la definición de margen fiscal disponible. Y es difícil de explicar cuando la gente escucha y no entiende por qué hoy se cortan las partidas de alimentos en algunos CAIF, o cuando se cortan los presupuestos para el Sistema Nacional de Cuidados, o para tantas necesidades que sufre el día a día el ciudadano de a pie, pero sí hay millones para fiestas. Yo creo, presidente, que se perdió el respeto al dinero. Y también lo digo con mucho respeto, por la institucionalidad que usted representa en esta casa, pero se le perdió el respeto a los millones y millones de dólares que se fueron todos estos años. Y por eso reafirmo el concepto del senador Larrañaga: irresponsable con el dinero de los uruguayos. No, permítame, senador, cuando termine, con muchísimo gusto, si me deja redondear la idea. Especialmente porque una gran cantidad de uruguayos, presidente, confiaron en ustedes. Y el ministro, en su exposición, decía que el gasto público fue moderado, porque siempre aparecen los adjetivos. Y entonces la pregunta que me surge, no como especialista, es: si usted tuviera razón, ministro, en realidad, presidente, si el ministro tuviera razón, ¿por qué entonces, cuando la economía hoy se estancó, tenemos que llegar a este ajuste? ¿Y por qué entonces nos agarró el estancamiento, este que tenemos hoy, con déficit? Y vuelvo a repetir la cifra, en más de 2.000 millones de dólares, porque a veces los porcentajes la gente se pierde, 3,5%, 4%, 2.000 millones de dólares. Le perdimos, no le tenemos asco a hablar de miles de millones de dólares, y este fue el presupuesto desfinanciado que se trajo a esta casa. Y la verdad es que yo quiero creerle nuevamente al ministro de Economía. Y no le adjudico mala fe para nada, pero es difícil porque la cuenta no cierra. Y ustedes saben cuál ha sido nuestra postura en muchísimos temas: reconocer lo que está bien y advertir lo que está mal. Por eso rechazo enfáticamente lo que decía el senador Michelini, y lo estoy aludiendo para que después me pueda responder. Está mal, está mal. Y tenemos que tener la responsabilidad de decirlas unos y otros. Y también decirle, presidente, que cuando el ministro habla y se refería al pasado, voy a tomarme solamente un minuto. El ministro, que tiene unos cuantos años más que quien habla, quizás prefiera hablar del pasado, pero creo que poco favor le hacemos al país. Quizás porque con unos años menos que el ministro me obsesiona el futuro. Quizás porque tengo hijos, hijas muy pequeñas. Me obsesiona qué vamos a hacer mañana con el futuro de ellos. Y ¿sabe qué, presidente? Tampoco creo en los partidos fundacionales. No creo en los blancos y negros. Y yo creo que la gente tampoco quiere escuchar eso. Por respeto a quienes, mientras nosotros estamos acá, desde hace más de 8 horas, hay quienes la siguen pasando muy mal. ¿Mejoraron muchos? Claro que sí, y nos alegramos. Pero ¿saben cuántos les están pasando mal? Muchos también. Por eso, presidente, intentando no ser reiterativa en muchos de los datos que se dieron acá, claro que nosotros reconocemos
que el Uruguay creció a una tasa promedio del 5,4% entre el 2004 y el 2014. Es verdad que durante el periodo ese que hacía referencia mejoraron los indicadores económicos. No solamente creció la economía, bajó el desempleo, subió el salario real y en términos generales mejoraron las condiciones de vida de los uruguayos. Y no nos duelen prendas decirlo. Lo que no solamente reconocemos, no solamente como uruguayos, como integrantes de un partido que siempre quiso y quiere lo mejor para el país, y por eso vuelvo a rechazar las referencias que se hacían de que acá criticamos solamente porque es políticamente correcto ponerse en la vereda de enfrente. No, señor presidente, nosotros queremos que las cosas se hagan bien para todos. Pero la verdad que la etapa de bonanza a la que se hizo referencia hoy se terminó y no la aprovechamos como deberíamos haberlo hecho. Y esto también estaría bueno que se reconociera. El país entró, se dijo acá, en una fase nueva, marcada por el estancamiento económico y por la alta inflación, lo que suele resumirse en estanflación. El crecimiento de la economía del año pasado fue de ese 1% y descontando Montes del Plata de solo 0,3%. Y yo leía la encuesta de expectativas del Observador, que espera en promedio una caída del 0,2% y para el año próximo un crecimiento del 0,6%. Eso da para ese trienio entre el 2015 y el 2017 un promedio de crecimiento de 0,5%, lo que equivale, para hablar en economía básica, a estancamiento económico. Quizás el ministro hace un rato nos leía unos datos, o quizás tomaron datos de los organismos internacionales, que hoy muy amigos, que siempre son más optimistas. Y hago el apunte de que tomé los datos del Observador, de la encuesta de expectativas que realiza el Observador, porque es la mejor disponible en el mercado. Encuesta a 13 instituciones de todo tipo, mientras que la del Banco Central solamente consulta a 5 instituciones y algunas categorías tienen solamente 3 respuestas que no tienen un valor representativo. Porque cuando las cosas hay que medirlas y analizarlas, también seamos objetivos en eso. Y para hacer referencia a esa encuesta, tampoco quisiera decir que hubo un claro sesgo de excluir ex profeso a quienes preveían pronósticos que no le eran muy simpáticos al propio gobierno. Podemos analizar cuáles fueron los errores de esa política económica acumulados durante estos 11 años, porque muy bien decía el ministro de Economía que esto es un proceso. Y acá la descoordinación entre las políticas macroeconómicas, entre la política fiscal, la monetaria, lo decíamos el año pasado a propósito en la Comisión de Presupuesto, pero la razón fundamental de esta descoordinación y de los problemas actuales, los que tenemos hoy, se debe al crecimiento, y en esto sí voy a ser reiterativa lo que se dijo en el día de hoy, se debe al crecimiento desmedido e imprudente del gasto público. No es que el gasto no pudiera crecer. Es más, en algunas áreas es claro que era necesario invertir más. Pero de ahí a gastar todo, y más en una época de crecimiento excepcional de los ingresos del Estado, hay un abismo de diferencia. Y ya ni hablamos de la instrumentación de la regla fiscal, una regla fiscal real, clara, consistente, a la que hacía referencia hoy más temprano el senador Larrañaga, no la cháchara del aumento de los topes de endeudamiento con mayorías absolutas. Acá lo que se hizo, y en esto no voy a ser original, lo que se hizo fue simplemente gastar como si no hubiera mañana. Como si los ciclos económicos
hubieran sido erradicados del mundo. Y la demostración más clara de eso es que esto es así porque alcanzó con que la economía se parara y se detuviera para que fuera necesario instrumentar un ajuste fiscal. Y más allá, hacía referencia el senador Mieres de los eufemismos. Yo prefiero llamar a las cosas por su nombre. Y esto es un ajuste fiscal. Algunos hablan de consolidación, algunos otros hablan de adecuación. Vayan a decirles a esas familias, las que veíamos hoy en la gráfica del senador Larrañaga, vayan a decirles a los nuevos ricos, a los ricos en nuestro país, a los que ganan 38.000 pesos en el bolsillo, que tenemos una consolidación, una adecuación. Definitivamente, presidente, si hay algo que se ha destacado este equipo, no sé si para administrar los recursos de los uruguayos, lo que sí son seguro unos genios, además de para sacarle dinero y plata del bolsillo a los trabajadores, es para unos genios en aumentar el idioma español, en ponerle más palabras al diccionario. Y la justificación que hacía el ministro con respecto a que el 67% no paga el impuesto, esto daría para un debate largo y seguramente deberemos darlo en algún momento, porque decir que en nuestro país el 70% de los uruguayos ganan menos de 30.000 pesos nos daría para hablar largo y tendido de cómo estamos como sociedad, y no creo que eso sea para vanagloriarnos. Presidente, yo hace un tiempo escuchaba al ministro de Economía decir que negar los problemas no ayuda a resolverlos. Y eso mismo le decía el ministro hace un tiempo al expresidente Mujica. Carta va, carta viene, cuando se querían sacar de encima el fardo de ANCAP. Y es así, tiene razón el ministro. Negar los problemas no ayuda a resolverlos. Y esto es un ajuste fiscal, nos guste o no nos guste, y lo tenemos acá. Se suben impuestos, se recortan gastos, por lo tanto es un ajuste fiscal clásico, liso y llano. El ministro, recuerdo también cuando estuvo en la Comisión de Presupuesto, que él decía que nunca había tenido que corregir un pronóstico de crecimiento a la baja. Pues bien, lamentablemente para el país ese día llegó con la rendición de cuentas que está estudio en el Parlamento, que entra en esta casa, en esta Cámara en unos días, y que encuentra al país muy mal parado por los errores que se reseñaron en el día de hoy. Pero también nos alegra escuchar por parte del ministro alguna autocrítica, que reconozca que se equivocó, porque esto puede llegar a ser un buen síntoma, presidente. Yo tengo la esperanza de que así sea, a ser un buen síntoma de que se van a tomar las medidas adecuadas mirando para adelante. La evidencia es contundente, no me voy a extender en el déficit fiscal más alto desde la crisis del 2002, que llegó a estar 4% hace poco tiempo, una inflación estabilizada desde hace 5 meses en los 2 dígitos, y por lo tanto un Banco Central que seguramente es incapaz de asumir sus propias metas, con una relación deuda-producto en crecimiento, y que según las propias proyecciones oficiales se va a acercar al 70% hacia el final del quinquenio, con lo cual son cifras de una economía con problemas y no de una economía blindada, como se señalaba por parte del ministro en la pasada campaña electoral. Así que yo no llamaría
al equipo económico el Dream Team. Por supuesto que cada uno tiene la libertad y el derecho de hacerlo, pero definitivamente frente a una garúa, no una tormenta, porque no estamos frente a una tormenta, la verdad que el equipo económico no ha reaccionado de la manera que nosotros hubiéramos esperado. Y digamos las cosas como son, presidente. No fue el gasto social el que llevó al país a esta situación fiscal en la que estamos hoy. No fue. Digamos toda la verdad. Fue el desmanejo de las empresas públicas, los cargos de confianza, los adscriptos a los ministros. Habría que rever cuando hoy se hablaba de que no está en la rendición de cuentas redactado. Bueno, habría que analizarlo. Este es un tema bien importante porque se le aprieta el cinturón al que menos tiene, pero el Estado totalmente desbordado, ineficiente, cada vez más pesado. Acá los adscriptos o las adscriptas a los ministros, miramos para el costado y nadie dice nada. Bueno, miremos caso por caso, como decía el ministro hoy, pero hagamos algo, o vamos a dejar pasar de vuelta la misma oportunidad para hacerle creer a la gente que hacemos el cambiazo del 3x2. Eso es también responsabilidad de la oposición de marcarlo y del Gobierno y del Poder Ejecutivo de hacerlo y llevarlo adelante. Está en ustedes en ser responsables en estas cosas también. Porque la verdad sea dicha, se decía hace un rato y se leía en el PowerPoint, pero esa reforma del Estado y ese apriete del Estado acá, por lo menos al Parlamento, no ha llegado a nada concreto. Presidente, voy a ir finalizando. Se decía, no quiero repetir, tenía muchas cosas sobre el aspecto cuantitativo y cualitativo de este ajuste fiscal, temas que no comparto. Pero también, sin ser agoreros de los tiempos que se vienen, yo coincido que seguramente sea insuficiente, porque a pesar de que corrigieron a la baja las proyecciones de crecimiento en la rendición de cuentas, siguen siendo excesivamente optimistas. Y aún cumpliéndose las proyecciones del Gobierno, la trayectoria fiscal prevista difícilmente sea sustentable para mantener el grado inversor y la estabilidad macroeconómica. Por eso, nosotros creemos que este cuento sigue. Espero equivocarme, por el bien de todos. Pero hace unos días una autoridad del Ministerio abría el paraguas y decía que el producto va a tener que crecer a tasas decentes para evitar un nuevo ajuste. Así que yo creo, señores, que se viene otro capítulo de los varios capítulos que ya llevamos de este ajuste fiscal. Señor presidente, antes de darle una interrupción al senador Delgado, sí, pero antes me la había pedido el senador Delgado, después con muchísimo gusto, senador. La situación, y aparte con la alusión usted seguramente va a contestar, de eso no tenemos duda. Presidente, la situación cambió lo suficiente, se decía acá, como para exigirnos ser mucho más prudentes que en el pasado. El Uruguay ya no vive la fiesta de la década anterior, ya no hay lugar para macanas, no hay lugar para nuevos ANCAP, no le podemos seguir prendiendo velas al socialismo. Y tampoco podemos seguir perdonando deudas a amigos ideológicamente con el Gobierno. Es tiempo de seriedad, de profesionalismo y de ponderación. Fueron malos administrando, y con mucho respeto, pero fueron malos administrando en la bonanza y son peores administrando este estancamiento. Por eso, por el bien del país, sentimos la necesidad de advertir
esta situación esperando que, aunque sea una vez, la soberbia dé paso a la sensatez. Y busquemos soluciones nacionales de común acuerdo, sustentadas en la búsqueda del mejor interés para el país y no de réditos políticos de corto vuelo. Si existe esa posibilidad, señor presidente, siempre podrán contar con nosotros. Si continúan, en cambio, con esa porfiada necesidad de negar la realidad, nos tendrán como el día de hoy, marcando con serena firmeza los errores. Y nosotros entendemos que se pueden hacer cosas y muy buenas para nuestro país. Ayer conversaba con un desencantado de la política, de los políticos, Rubén, de 20 años, y me decía que lo que pasa en los últimos años es que los políticos han ido dejando en el camino, en esta carrera por el poder, 3 características: la honestidad, la responsabilidad y el sentido común. Yo le agregaría una más, la que dije al principio de mi exposición: la confianza. Presidente, y en usted, al Ministerio de Economía y en particular al Ministro de Economía, no sigamos perdiendo la esperanza de muchísimos jóvenes que todavía podemos recuperar. Dignifiquemos la política. Esto creía yo cuando tenía unos cuantos años menos y lo sigo creyendo cada vez más convencida. Mostrémosles a esos jóvenes que esto no se trata de una obsesión por mantenernos en el poder, cueste lo que cueste. Quiero creer que lo podemos hacer, presidente. Gracias, y le concedo una interrupción al senador Delgado. Senador Delgado, en realidad quiere pedir que se prorrogue la hora de la senadora. ¿Pero usted va a interrumpir a su vez? Obviamente, en la segunda parte. Bien, se vota entonces. 19 en 21. 19 en 21, puede interrumpir el senador Delgado.